Levántate y resplandece, porque ese va a ser el propósito para este año, no solo para las mujeres, también para los hombres, porque esta noche vamos a hablar de vírgenes. La palabra de Dios en el texto que les voy a leer no habla solo, en una versión dice vírgenes, en otra versión dice mujeres solteras, en otra versión dice damas. Pero la verdad, en otra versión nos dice la novia del Cordero. ¿Y quién es la novia del Cordero? La novia del Cordero es la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquel que un día vendrá ese esposo por nosotros. Y así es que de eso vamos a hablar este día. Vámonos a la palabra de Dios. Recuerden, el tema es levántate y resplandece. Ese va a ser nuestro primer tema del año, el primer tema para que nosotros podamos guardar estas palabras en nuestro corazón y poder resplandecer todo este año. Y yo sé que con la ayuda de Dios no nos vamos a rendir. Vámonos a Mateo 25, versículo de 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos dice así: entonces, lo tenemos en la pantalla. Vamos a dar unos segunditos. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, dice la versión 60. Pero como les dije hace un momento, también nos habla, le llamamos la novia del Cordero, porque será por quien el Señor va a venir. Bueno, vamos a leerlo. Síganos en su Biblia y nos dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es lo que no tomaron? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Santo, Padre bueno, que seas tú, Padre bendito, enseñándonos y preparándonos, Señor, para tu venida. Que seas tú, Padre bendito, hablando por medio de tus labios. Muero, Señor, a mi carne, y que seas tú, Padre bendito, tocando los corazones, enseñando a cada uno, Padre Santo, según sus necesidades, porque la llegada del Hijo del Hombre está cerca, Señor, y nosotros te esperamos y te anhelamos, Padre bendito. En el nombre de Jesús quedamos congregados. Amén y amén. Como les dije hace un momento, hoy no vamos a hablar de una mujer de fe. Hoy vamos a hablar de 10 mujeres de fe, aunque una dice 5 eran sensatas, o sea que eran responsables, y 5 eran insensatas, descuidadas, pero todas estaban como en la casa de Dios, estaban en el lugar
indicado, mas no estaban preparadas. Muchas veces nosotros solemos estar en el lugar indicado, en el momento indicado, pero no estamos preparados. Y eso le pasó a una de las 5. Eran 5 mujeres descuidadas. Y como también eso no es solo una predicación para mujeres, porque la novia del Cordero es usted y yo. La novia del Cordero la compone el cuerpo del Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermana? La iglesia, por quien un día el Señor vendrá a traer a su esposa. Así es que no se sienta mal al referirnos a una mujer. Es una forma que el Señor quiso ejemplificarnos, la forma como Él vendrá por su iglesia, esa iglesia amada, esa iglesia que Él la tiene como la niña de sus ojos. Usted es como la niña de los ojos para Jesús. Él está viéndolo, anhelándolo, cuidándolo, protegiéndolo y viendo su caminar. Como les dije, 5 mujeres que estaban en el lugar indicado, pero 5 eran responsables y 5 eran, como dijimos, irresponsables. Dice la palabra, les llama insensatas. Dios nos ejemplifica cómo prepararnos en el caminar cristiano, cómo prepararnos para esperar su venida, cómo planear, cómo ser previsores, cómo soñar en grande, porque los hijos de Dios no tenemos que pensar en las cosas chiquititas, nosotros tenemos que ver todo en grande. Tenemos que también ver cómo nos vamos a preparar como siervos, como soldados de Cristo. Nosotros, nuestro pastor siempre tiene a bien darnos una hojita. ¿Para qué? Para escribir nuestras metas, para escribir nuestras peticiones, para escribir nuestros compromisos también, porque nosotros tenemos que hacer un trato con el Señor para que nosotros le damos también de lo mucho que Él nos ha dado. Nosotros podemos prepararnos, mas la palabra de Dios nos dice que nosotros nos preparamos día a día como mujeres, salimos, nos levantamos temprano, siempre se los digo, los hombres son hombres que se levantan para luchar por su familia también, mas la palabra de Dios nos dice que la victoria viene de Jehová. Y Proverbios 21:31, si lo tiene, búsquelo en su Biblia, nos da un ejemplo cómo nos vamos a alistar. Proverbios 21:31 nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Cómo nos alistamos? Para el día de la batalla, porque cada día es una batalla, cada día es una lucha. Nadie se levanta y tiene todo el día de color de rosa. Siempre hay dificultades en la vida. Mas ¿quién da la victoria? Mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros nos podemos capacitar, nosotros nos podemos preparar, nosotros podemos tener muchos degrees, pero es el Señor el que nos pone gracia, es el Señor el que nos abre caminos, es el Señor el que nos da la victoria. Así es que nosotros tenemos que tener eso presente, que más la victoria viene de Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo nos vamos a alistar, hermana? Nos vamos a alistar con una lámpara. Yo les traje una lámpara. Esta lámpara debe de tener aceite para que alumbre. ¿Cómo nos vamos a alistar? Nos vamos a preparar con nuestra lámpara. ¿Y de qué nos sirve esa lámpara? Para que resplandezca, para que brille, para que dé luz, para que dé calor en nuestras vidas. ¿De qué debe estar llena esta lámpara? La palabra de Dios y la parábola nos dice, como el Señor ha querido ejemplificarnos. El Señor hablaba en parábolas, nos daba formas para que nosotros entendiéramos, así como algunas veces usted le cuenta, valga la redundancia, las historias o los cuentos a los niños, que usted busca las palabras idóneas, que sean comprensivas para sus hijos. Así el Señor nos quiso dar cómo va a ser su venida, cómo va a ser cuando venga por esa iglesia, por esa esposa, cómo debemos de prepararnos. ¿De qué debe estar llena esa lámpara para que brille? Esa lámpara debe estar llena del aceite que es la presencia de Dios en nuestras vidas,
que su Espíritu Santo more en nuestro corazón. Nosotros siempre les decimos, abra su corazón a Cristo. El pastor al final de la predicación siempre aparece una oración y hace un llamado y dice, abra su corazón. Porque muchas veces estamos en el lugar, pero no le hemos abierto el corazón a Cristo. Cristo no mora en nosotros, el Espíritu Santo no ha sellado ese corazoncito. Por eso algunas veces nos cuesta discernir las cosas espirituales, porque no mora ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Y su palabra, que son las promesas, la lámpara, nos simboliza lo que tenemos en nuestra mente, y no solo en nuestra mente, tiene que estar sellado en ese corazón. Esas promesas, todo aquello que la palabra de Dios nos dice, tiene que estar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos tenerlo en nuestra vida diaria, para que podamos tener un caminar en Cristo. Pero, ¿de qué me sirve, hermana, tener una lámpara y tener aceite? ¿De qué me puede servir en mi vida, hermana? Pues vamos a ver 3 beneficios de que me sirve tener mi lámpara llena. ¿Cuántos han tenido? Ya esas lámparas no se ven. Yo siempre paso comprando lámparas y el pastor me dice, ¿para qué si aquí no se va la luz? Pero esta semana se fue la luz y me dice, amor, ¿y la lámpara que compraste? Porque se quedó, él estaba haciendo siempre su estudio y necesitaba y se le perdieron sus lentes. Amor, ¿y la lámpara? La lámpara dice que no sirve. Y ahí vino y le saqué mi lamparita y sí la tenía cargada. Usted puede cargarla ya sea con aceite, con batería o con hoy hay muchas formas de cargar una lámpara, pero el Señor nos quiso ejemplificar con ese aceite que nosotros tenemos que tener nuestra lámpara cargada. Y como dijimos, ¿de qué me sirve tener llena la lámpara? Para que dé luz. Y uno de los primeros beneficios es que cuando usted enciende su lámpara, nosotros ese día que se fue la luz, no sé si en su casa se fue la luz, en la mía sí, y nos quedamos a oscuras. Y sí me sirvió mi lámpara. Entonces, ¿para qué me sirve? Para que la oscuridad, para que las tinieblas huyan, para que esa luz va a resplandecer en las tinieblas. Cuando yo tengo temores, cuando yo tengo dudas, eso se va cuando se enciende una luz. ¿Cómo decía la alabanza? Enciende una luz en la oscuridad, dice. Entonces, la luz hace alejar las tinieblas y también hace alejar aquella serpiente astuta, hace alejar también aquella serpiente que nos quiere quitar la bendición, que algunas veces nos quiere robar ese aceite, esa unción que el Señor ha derramado en nuestra vida, aquel gozo, pero siempre aparece alguien que le quiere robar ese gozo, pero usted no debe dejar que existan, ya sea que nos distraiga o que nos robe el aceite. Cuando la luz llega a nuestras vidas, cuando esa lámpara está llena de aceite, cuando brilla, las tinieblas huirán de nuestra vida, las tinieblas huirán. Y yo les traigo un ejemplo esta noche y solo se los quiero narrar, está en Hechos 28, cuando nos narra que Pablo en uno de sus viajes que se dirigía a Roma, naufragó. Recuerden que Pablo andaba evangelizando, andaba de un lugar a otro evangelizando y en hubo una gran tempestad y fue a dar a una isla llamada Malta. El hecho que aquí me llamó la atención es que Pablo, al llegar a la isla, luego que naufragaron, me imagino que iban mojados, con frío, luego de haber naufragado. Usted puede imaginarse todo lo que le aconteció. Y lo primero que hicieron, llegaron al lugar y recogieron ramas secas. Y dice la palabra de Dios que encendió fuego. Y el fuego que produjo, una fogata que les dio calor, que les dio luz, y eso hizo que todas las personas que vivían ahí, que eran del área,
se acercaran a la luz, porque cuando usted enciende una luz, cuando usted resplandece, cuando usted tiene la luz de Cristo, las personas ven algo en usted y algunas veces ni la conocen y le preguntan consejos o le preguntan, yo veo algo en usted, y algunas veces le digo, usted es cristiana, no sé si a ustedes les ha pasado que les han preguntado y usted dice, sí, para la gloria de Dios, y entonces esa luz, quiere decir que esa luz resplandece en usted. Y lo que aconteció acá y me llamó la atención es que luego que encendió la fogata, produjo luz, produjo calor, y ese calor atrajo y se acercaron las personas a la fogata para buscar ese calor de Cristo. Pero al instante, ¿saben qué salió de esa fogata? Dice la palabra de Dios que salió una víbora, porque cuando usted enciende una luz, lo malo se aleja de usted, porque sienten que hasta les repele escuchar que usted hable de Dios, que usted hable de Cristo, que usted diga un gloria a Dios, que usted diga un aleluya, que usted diga bendiciones. Sí, gracias, le dicen. Pero cuando usted tiene ese calor de Cristo, la serpiente, ese que le quiere hacer daño, ese que le quiere quitar la bendición, huye. Ese que quiere que comparta el aceite, huye. Y así pasó. Dice que al instante una víbora salió de la fogata y dice, de ese calor, y se prendió en la mano de Pablo. Y Pablo dice que la aventó. Dice que la víbora es venenosa. Es venenosa. Pero ¿cuál fue lo sorprendente? Que la víbora huyó del fuego, huyó del calor. Y Pablo no murió, no le dio fiebre, y entonces ese fue un testimonio para los del pueblo, como les dicen los pueblerinos o los de la isla, las personas que habitaban ahí, que dio testimonio Pablo que Jesús estaba en él, que él tenía la unción del Espíritu Santo, que él podía no solo sanar enfermos, sino que la mano de Dios y la presencia de Dios estaba en él. Y así creyeron, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dar calor, brillar. ¿Para qué? Para que los demás conozcan de Cristo, para que nos pregunten y pueda resplandecer la luz de Cristo. Todos esperaban que esa mano se hinchase y que él muriera. Pero la presencia de Dios estaba en Pablo y tenía su lámpara llena de aceite. Por eso es que no le aconteció nada malo. Así deben de ser nuestras vidas. Dios siempre nos guardará, pero nosotros siempre tenemos que buscar la presencia de Dios, que esas tinieblas huyan de nosotros, que nosotros que podamos resplandecer, que nosotros podamos dar esa luz, y no solo luz, la luz produce calor. Y cuando hay calorcito, pues algunas veces yo estoy renegando ahí por el gire porque me da cabal en la cara y le digo al pastor, me estoy rostizando. Sí, me dice, pero el calor, me dice, nos hace estar bien en el servicio, y el frío hace que todo el mundo esté desconcentrado. Algunas veces ya me dice, la vez pasada se fue una hermana porque iba temblando del frío. Así es que nosotros tenemos que procurar brillar, dar esa luz, resplandecer, dar ese calor para que estemos todos unidos, porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es que la mano está por un lado, el dedo está por otro lado. Nosotros acá con el pastor hacemos la programación de Mujeres de Fe, y él me dice, están pasando en la misma asignación. No, tienen que rotar
porque el Espíritu Santo tiene que encontrar su don. El Espíritu Santo tiene que hablar por medio de cada una de ustedes, porque yo sé que hay luz en ustedes, que ustedes brillan y que tienen calor, y ese calor lo tienen que radiar, tienen que dar todo lo que el Señor les ha enseñado, porque domingo a domingo, miércoles a miércoles, en cada una de las predicaciones, en su devocional, usted está llenando su lámpara de aceite. Así es que para mí esa narrativa de Pablo es algo que me tocó, porque nos está ejemplificando cómo cuando hay calor, cuando hay luz, la serpiente huye. Puede ser que alguien no esté a favor suyo, puede ser que alguien no esté conforme, pero mire, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted brilla, si usted tiene ese calor, si hay temores, si hay tinieblas en su vida, si hay dudas, va a huir si hay luz, si su lámpara está llena de aceite. Y tengo también una narrativa que también a mí, cuando veo a los jóvenes, cuando veo a sus muchachos sirviendo acá en la casa de Dios, me trajo a la mente aquel acontecimiento que está en 1 Samuel 17:45. Si puede, lo busca. Yo le voy siempre dando los textos para que usted tome nota y pueda ir a la casa, porque el tiempo que tenemos acá ya es bien corto, y espero que usted vaya y vea cada una de las mujeres de fe que hemos visto y pueda ver las historias y pueda fortalecerse. Pero en esa narrativa, David era un muchacho de 16 años, como sus jóvenes, o quizás era un joven. La historia nos narra que David y un filisteo que era un gigante de 3 metros. Y fíjense que David era un joven que no vivía en la ciudad, su comunión era directa con Dios. Él vivía a las afueras. David tenía muchos hermanos más que estaban en el ejército, que tenían muchas profesiones y que eran hombres corpulentos, que estaban en la guerra. Mas David era el que cuidaba las ovejas. Pero ese que cuidaba las ovejas, ese muchacho estaba formando carácter. ¿Y saben por qué? Porque él tenía la presencia de Dios en su vida, porque él buscaba su relación personal con Dios, porque él buscaba estar en la presencia de Dios. Él alababa, él componía salmos, y para eso nos ha dejado estos hermosos salmos que el pastor nos dice. Quiere aprender a orar, lea salmos. Quiere comunicarse con Dios, lea salmos, medite los salmos. Ese hombre tuvo una comunión con Dios, una comunión directa con Dios. Yo les voy a poner un ejemplo que no es bastante feo y tal vez fuera, pero la relación de Dios, de cada uno de nosotros, es personal. La relación con Dios y la salvación es personal. Nadie, porque su familia es cristiana, usted no puede darle su relación personal a su hijo, a su familia, a su hermana, a su esposo, a su pareja, a su amigo. Es como el cepillo de dientes. Eso es lo feo que les iba a decir. El cepillo de dientes, con mi esposo somos una sola carne y compartimos todo, pero el cepillo de dientes no lo compartimos. Y la salvación no se comparte. La salvación es personal. La salvación es para uso exclusivo de cada uno. La relación personal que usted tiene con el Señor, el aceite que va a poner en su lámpara, no lo puede compartir. Es como su cepillo. El aceite que usted pone en su lámpara es para usted. Dijimos que es lo que guarda en su corazón, no en el corazón de la amiga, no en el corazón del hermano, no en el corazón del hijo. La relación personal es, recuerde, yo tengo eso siempre en mente. Cada vez que me cepillo, así es mi relación personal. Es de Dios para mí. Y así tiene que ser su relación personal. Con Dios, no por medio de otra persona, porque dice la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador es Jesucristo
hombre. Así es que no se olvide. Tal vez está mero rara la comparación, pero a mí me ha servido de mucho y espero que a usted también. Y como les estaba diciendo de David, quiero rescatar de allí una porción del texto que les dije, Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, qué palabras, qué valor de un jovencito, porque no dice la palabra de Dios que David era un hombre grande, fortachón, sino que dice que era un hombre que su papá, sus hermanos, cuando él llegó a decirle al rey Saúl, se burlaron y querían que se fuera, ni querían que dijera, él es mi hermano, porque los otros eran hombres de guerra, hombres que habían sido preparados para la batalla. Pero quiero leerlo. Entonces David dijo al filisteo, ¿qué le dijo? ¡Qué valor! Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque él sabía que su lámpara estaba llena de aceite y que su comunión era con Dios, mas con Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo. ¿Cómo dijimos que era el filisteo? Que era un hombre de 3,5 metros aproximadamente. No era chiquitito, que yo hay veces cuando ando con mis pantuflas en la casa y estoy a la par de mi esposo, digo, ay, me va a patear porque no me veo. Y hoy ya me imagino el filisteo y David, y cuando está mi hijo, mami, me dice en las carreras de la mañana, y me dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Y cómo le dijo David? Y yo te venceré. Se lo dijo de cara a cara al filisteo. Y te cortaré la cabeza, le dijo, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá, ¿qué sabrá? Que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. No es mi fuerza, sino la de Dios. Y Él os entregará, ¿dónde? En nuestra mano, dice. Puede imaginarse ese filisteo. No fue la onda, no fue la piedra, fue el Santo Espíritu de Dios que moraba en David, quien permitió que derrotara a Goliat, a ese gran hombre. Y eso es lo que Dios hará en nuestra vida si nosotros tenemos nuestra lámpara llena de aceite, si nosotros tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo ya selló nuestro corazón y mora en nosotros. Y esa es la primera, las tinieblas huirán de nosotros, derrotaremos gigantes, las serpientes huirán de nuestra vida. Y el segundo beneficio es que tu vida resplandecerá, tendrás cambios. No solo vamos a resplandecer y decir, ay, como me dice, sí va resplandeciente, me dijo el pastor, pero esa es la carne. Pero tu vida tiene que resplandecer en el Espíritu. Tu vida tiene que resplandecer en el Espíritu porque te van a haber cambios. Tendrás cambios en tu vida y tendrás buen testimonio porque arrastra más el testimonio que las palabras. Nosotros tenemos que dar testimonio a nuestra familia, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que esa lámpara está llena de nuestra relación personal con Cristo. Traigo otro ejemplo que es de Moisés. Y si no ha leído esa porción, vean aunque sea la película y para que nuestros niños aprendan, porque algunas veces les preguntamos en escuela bíblica y Moisés dice, ¿y quién es Moisés? Y
es cuando Moisés hablaba con Dios. Cuando Moisés bajó del monte Horeb con las 10 tablas del mandamiento, su rostro, dice la palabra de Dios, ¿cómo venía? Algunos lo han visto en la película, resplandecía, y todo el pueblo pudo ver el rostro de Moisés como iluminado. Él radiaba porque había estado en la presencia de Dios, porque había estado recibiendo las tablas, porque había hablado con Dios, porque había tenido una comunión íntima con Dios. Y esto está en Éxodo 24:39, por si usted quiere ir a buscarlo ahí en su casa. Le voy a leer parte de la porción que nos dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, dice la palabra de Dios, resplandecía. ¿Cuándo? Después que hubo hablado con Dios. Cuando usted habla con Dios, cuando usted ora, cuando usted hace su devocional, cuando usted lee la Biblia, aunque sea un versículo, pero usted se derrama en el Señor y le dice, le pone las peticiones de su corazón y lo hace manteniendo una relación personal. Cuando usted tiene su lámpara, ¿cómo dijimos que tiene que tener su lámpara? Llena de aceite. Usted tiene que estar preparado con su aceite, no robarle la bendición a otro o esperar que le caiga la bendición del otro. No, usted tiene que tener su propia comunión con Dios. Usted tiene que tener su propia lámpara llena de aceite. No ser como las otras 5 mujeres que eran descuidadas. Si nosotros vemos que Dios está con nosotros, si nosotros vemos que Dios resplandece en nuestra vida, siempre se van a generar cambios en nuestra vida. Aunque le digan, yo te veo la misma. No, Dios va obrando paso a paso, día a día. La palabra nunca regresa vacía, porque Dios dice que la luz del cristiano nunca va para menos. La luz de un hijo de Dios siempre va en aumento. Y ya se los he dicho antes, y ayer lo leyó el pastor en el proverbio, quienes escucharon el estudio bíblico, el proverbio de ayer nos decía en el proverbio 4:18, dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va desvaneciendo. No, dice que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto, hasta que usted sea como el varón perfecto que es Cristo Jesús. Cuando Cristo venga por nosotros, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia, vestida de lino fino, dice. ¿Para qué? Para recibir al Rey. Y eso quiere que el Señor, que nosotros busquemos cada día la perfección, que lleguemos a la altura del varón perfecto. Y Juan 1:5 nos dice también que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no van a prevalecer sobre nosotros. Las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Usted tiene que resplandecer, usted tiene que dar luz. No importa que a la par suya hayan tinieblas, no importa, como les dije, les conté que esta semana en mi casa sí se fue la luz. Fue de las zonas que no hubo luz. Estábamos en tinieblas, pero teníamos una lámpara llena de aceite y esa nos resplandeció y no tuvimos tinieblas, no hubo oscuridad. Y así tiene que ser su vida. Su vida tiene que ir en aumento. Esa luz tiene que resplandecer cada día más y más. Hoy resplandeció solo aquí, pero mañana no va a alcanzar solo a mi familia, va a alcanzar a los de mi trabajo, a mi círculo más cercano y luego a las personas de afuera, hasta que un día el Señor ponga en su corazón ir a aquellos que usted no conoce, a aquellos que necesitan ir a ganar almas, porque el que gana almas es
sabio, y es cuando ya la luz rebosa, se ha expandido. La luz de Cristo tiene que expandirse en nuestra vida y tenemos que dar paso a paso, comenzando por nuestro círculo, hasta que un día lleguemos fuera, porque hay mucha gente que tiene necesidad. Y si usted tiene a alguien que no conoce de Cristo, dice la palabra de Dios, y yo siempre se lo repito en los avisos cuando les digo Cristo viene pronto, que la sangre del que no ha conocido de Cristo y está cerca de usted, se le demandará. Así dice el Señor. Así es que usted tiene que hablar de Cristo, tiene que hablar a todo el que yo le diría al que se le ponga enfrente y que le permita hablar de la palabra de Dios, porque vieran qué triste es que nuestros seres queridos se vayan sin conocer a Cristo. Y qué gratificante es cuando usted tuvo la oportunidad de presentarle la palabra de Dios y que sabe cuando aquella persona que murió, aquella persona que usted amaba, está viendo a su Salvador, a ese que un día vendrá por nosotros, a ese que un día veremos, a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores que murió y resucitó por nosotros y que debe morar en nuestro corazón, y es el que nos llena, es la presencia del Espíritu Santo la que llena nuestros corazones. No sé si a usted no le emociona, pero a mí sí me emociona que un día veremos al Rey, un día veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hoy es momento que te levantes y que resplandezca. Isaías 61 nos dice, y se lo voy a leer literalmente como lo dice: levántate, y eso te dice el Señor, eso te manda a decir Jehová de los ejércitos en este día. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová ha nacido sobre mí, sobre ti y sobre mí, sobre todo aquel que creyere y que tenga en Jesucristo en su corazón. Fíjense que también hablándoles de Moisés, hay otro episodio donde Moisés no quería, cuando iban a ir a la tierra prometida, Moisés no se quería ir. ¿Saben qué le dijo? Señor, le dijo, tú me quieres llevar a la tierra prometida, pero si tu presencia no va conmigo, prefiero quedarme en el desierto, le dijo, a ir a la tierra prometida sin tu presencia. No, nosotros algunas veces, me digo nosotros por ser solidarias y por tener empatía, como dijeron acá las hermanas, ¿verdad? Pero algunas veces nosotros preferimos ir a la tierra prometida, no importa que sea Sodoma y Gomorra, pero yo quiero ir allá, aunque la presencia de Dios no vaya con usted. Usted tiene que buscar primero la presencia de Dios para saber que la bendición de Dios va contigo, para saber que la bendición de Dios está con nosotros y que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, Dios nos va a sacar adelante, y que toda batalla la venceremos no con nuestras fuerzas como lo hizo David, sino porque Jehová de los ejércitos es el que nos da la victoria. Éxodo 33:14 nos dice: la presencia de Dios, le dijo a Moisés, irá contigo y te dará descanso. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto determina que no es con nuestra capacidad, no es con nuestra fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios en nuestra vida. Toda bendición que llega a nuestra vida, ¿cómo vamos a saber, hermanas, si la bendición que nos ha llegado es de Dios o es porque yo me alisté, como les dije al principio, el caballo se alista para la batalla, pero Dios le da la victoria. Usted va a saber si esa bendición es de Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. La bendición de Dios siempre no es gozo solo para nosotros, sino que nos da gratitud, nos da felicidad y hasta podemos compartirla con otros. Así es la bendición de Dios, no añade tristeza con ello. Cuando el Señor nos da algo, nos da hasta que sobre y abunde. Pero también Moisés estaba convencido en este versículo estaba convencido que si Dios no iba con él,
Moisés no iba a ir a la tierra prometida. Y como les mencioné, le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, le dice. ¿Ha dicho usted alguna vez así? Usted tiene que llenar su lámpara y decirle a Dios, si tu presencia no está conmigo, Señor, no es mi tiempo. Porque algunas veces nosotros queremos las cosas en el tiempo nuestro. Y las promesas del Señor son en el tiempo de Dios. Y algunas veces cuesta aceptarlo, porque para Dios un día es como 1000 años, dice, y se tarda y se retarda y la promesa tarda, pero la promesa llegará no cuando tú quieres, sino cuando Dios da la victoria. Nosotros nos alistamos para la batalla, mas Jehová es el que nos da la victoria. Por eso yo quiero invitarlos que este año que estamos comenzando Mujeres de Fe, este año que estamos comenzando en la casa de Dios, y si estamos acá es porque creemos, porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, que hagamos el mejor ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Nos vamos a poner fit, no, vamos a ejercitarnos en el Señor, vamos a caminar día a día en la presencia de Dios. Y quiero leerles un versículo más que nos dice Hebreos 1:3. ¿Por qué nos vamos a ejercitar, hermana, caminando y en la presencia de Dios? Porque tenemos que resplandecer. ¿Y por qué vamos a resplandecer? Porque dice Dios, dice el Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es su sustancia? Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros tenemos que guardar esa palabra de Dios, esa palabra que tiene poder, esa palabra que nunca regresa vacía. Y dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de Cristo, que es quien murió por nosotros. No solo murió, fue crucificado, padeció, pero bendito Dios que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y aquí nos dice después, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está allá esperando para el que muere, va a su presencia. Y nosotros acá, su iglesia, el cuerpo de Cristo, que somos el resplandor de Él, estamos acá para esperar al esposo, para esperar a ese que un día vendrá por nosotros, para esperar a ese esposo, nosotros, la iglesia, la novia del Cordero. No agarre llave por decir somos la novia del Cordero y yo soy hombre. No, somos el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a dar luz. Ahora bien, no podemos olvidar que las cinco vírgenes de las que hemos hablado se prepararon. Y de ellas hemos estado hablando, de las que se prepararon, de las que fueron responsables, de la gente que ha llenado su lámpara como usted y como yo. ¿Para qué hemos llenado la lámpara? Esa lámpara la hemos llenado con aceite, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero hay otras 5 vírgenes, otras 5 mujeres, otras 5 personas que no se prepararon, olvidaron prepararse. Porque algunas veces estamos en el lugar indicado, pero estamos en otra cosa. Está la palabra de Dios, el pastor está dándonos promesas, está predicándonos, pero nosotros estamos, dice mi esposo, dice, estamos pensando en los frijoles que dejamos allá hirviendo. Bueno, por no decir que estamos a veces mandando mensajitos en el teléfono o en diversas cosas. A veces estamos en cuerpo, pero en mente no estamos. Pero no estaban, esas otras 5 no se prepararon. No llevaron ese aceite, porque podemos tener la lámpara, podemos tener muchas lámparas y muy lindas lámparas. Yo sé que mejores que estas, de mejor calidad, que alumbren más. Pueden tener 1, 2, 3, muchísimas Biblias. Pueden tener la Biblia de manera digital, pero si no la lee, si no escucha la palabra de Dios, si no tiene su devocional, no estamos preparados. Estamos como las otras 5
mujeres insensatas, como los otros 5 que no se prepararon, que no quisieron prepararse, que estaban en el lugar, pero siempre estuvieron fuera de tiempo. Dice la Escritura, y quiero terminar con la parte final de las 5 vírgenes que nos dice. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo? Ya vieron que sí era verdad que Cristo viene pronto, porque cuando lo decimos en los anuncios todos están haciendo otra cosa, pero Cristo viene pronto, ¿lo cree usted? ¿Y sabe qué dijeron las otras? Cuando vieron que sí, que ya señales, prodigios y que el Señor ya venía, salieron corriendo, dice, vinieron y también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, porque se dieron cuenta que sí es verdad que Cristo viene pronto. Mas él le respondió, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Usted puede estar en el lugar indicado, pero si no está preparado, si no tiene su lámpara llena de aceite, no está limpio en santidad, nos dice el pastor, ya casi nunca se escucha esa palabra, pero dice que tenemos que vestir de lino fino, resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al Rey. Si no estamos así, el Señor nos va a decir, de cierto os digo que no os conozco. El Señor no nos conoce aunque estemos en el lugar, pero si no estamos preparados, si ese Santo Espíritu no está en nosotros, si esa unción del Espíritu Santo no está en usted, si no tiene esa comunión y esa relación personal con el Señor Jesucristo, nos va a decir, no os conozco. Entonces nos dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo viene. Dijimos que un día para el Señor es como 1000 años. Dice, ay, si en todos los tiempos se dice que Cristo viene pronto. No, dice el Señor, para todos, para las sensatas, para las insensatas, para los que creen, para los que no creen. Velad pues, nosotros como hijos de Dios sí estamos preparados con nuestra lámpara llena de aceite, llena de la unción del Espíritu Santo, llena de la presencia de Dios, ¿cómo? En nuestras vidas. Sí encendió, olvidé. Tenemos que dar luz, levántate tú que duermes y resplandece. La luz se pone sobre, no abajo, porque para que las tinieblas huyan. No se olviden, velad pues, porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar preparados y tener nuestra lámpara llena. Nuestra comunión con Cristo es personal. Nuestra relación con Cristo es personal. Así es que este es mi mensaje y espero que quede en cada uno de nuestros corazones y que velemos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, porque para mí sí es una enseñanza, Padre Santo, y me invitas a estar preparada, Señor. A ver. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.